Jeremías 51:20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. La palabra del Señor aquí nos habla y dice que hemos sido llamados a ser martillos, a los que en el Espíritu y por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, hablamos lo que Dios determina hablar en este tiempo, declarar la palabra de Dios y hablar con autoridad. ¿Qué representa el martillo? ¿Para qué es utilizado el martillo? El martillo es para golpear. El martillo representa la firmeza, la dureza. La dureza en el sentido de la firmeza. No fuimos llamados a ser manteca, que se derrite a la más mínima prueba de fuego, sino que hemos sido llamados a ser martillos para resistir todo ataque, porque el martillo está preparado para golpear y para recibir golpes. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia. Hemos sido llamados a ser martillos para afianzar la fe, para consolidar la fe, para afirmar la fe. Porque la fe está tambaleando en todo el pueblo de la iglesia evangélica. Y Jesús llegó a decir en los últimos días, cuando Él regrese, ¿hallaré fe en esta tierra? Jesús lo declaró, ¿hallaré fe en esta tierra? La respuesta es obvia, la respuesta es no. No va a hallar fe Jesús en la tierra cuando Él regrese. En el estado decadente que se encuentra su pueblo por no oír a el Espíritu Santo. Este es un mensaje reiterativo, pues que todo aquel que me escucha dirá, pero este hombre siempre habla lo mismo, porque el Espíritu Santo me insiste en hablar el mismo tema hasta que el pueblo pueda oír, pueda entender y pueda doblegar el corazón para el arrepentimiento, para poder recibir de la presencia del Dios Altísimo y del Espíritu Santo en la palabra verdadera, porque hemos sido mal adoctrinados, mal enseñados por desconocer la profundidad de la palabra del Señor que nos enseña por medio del Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Es necesario volver a Dios. Martillo me sois, vosotros en mis manos, dice el Señor. Dice la palabra de Dios. Y dice, para quebrantar hombres y mujeres, para quebrantar el corazón empedernido, el corazón endurecido, el corazón apocado, el corazón enfriado, el corazón que se ha endurecido por no escuchar al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo llegó a decir, mucho tengo que decir, mucho tengo que enseñar, pero es difícil de explicarlo por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo lo dijo hace más de 1900 años atrás. Y estas palabras perduran hasta el día de hoy. Se han hecho tardos en oír. Por eso no pueden entender. Dice, asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Tanto a los ancianos como los más jóvenes. Donde cuando en los ancianos tendría que estar la sabiduría y el conocimiento. Quebrantaré a los ancianos, dice. En los ancianos tendría que tener el conocimiento y la sabiduría de Dios para poder enseñar. Quebrantaré a los ancianos también. Jóvenes, como Dios le hablaba por el Espíritu Santo a través de Pablo, el siervo de Dios, a Timoteo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo de todos. Hoy también a los jóvenes Dios tiene que quebrantar por el Espíritu Santo para moldear el corazón y recibir lo que viene de Dios y no lo que enseñan los hombres.
La palabra del testimonio, la palabra la cual debemos guardar. Jesús llegó a decir, aquel que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El Espíritu Santo que Él nos dio cuando le recibimos. ¿Acaso no has recibido el Espíritu Santo cuando tú has creído? ¿Y por qué lo has apagado en ti? ¿Por qué has dejado de oír su voz? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué has dejado de clamar verdaderamente con el corazón? Porque nosotros oramos muchas veces con el entendimiento, con nuestra mente, pero el corazón está lejos de Dios. El Espíritu Santo no puede actuar así, no puede ministrar así tu corazón. Cuando tú oras con tu mente, pero no con tu corazón, porque tu corazón está lejos de Dios por no oír su palabra. Y cuando oyes su palabra, cierras tu corazón y lo endureces. Por eso el Señor tiene preparado martillos, poderosos martillos para quebrarte. ¿Y quiénes son esos martillos? No lo vas a encontrar en los púlpitos ni en las iglesias. Estos martillos, semejantes a Juan el Bautista, están en el desierto predicando y diciendo: arrepiéntase el pueblo evangélico, arrepiéntanse en pastores, ministros y líderes de la iglesia. Estos son los martillos que profetizan, que pregonan, que declaran, que enseñan y que hablan, inspirados por el Espíritu Santo, como así también lo hacía Pablo el apóstol. Pablo el apóstol fue un hombre muy perseguido, no solamente por el imperio romano y por la casta sacerdotal de los religiosos judíos, sino que también dentro de la iglesia entraban obreros fraudulentos para perseguir al apóstol Pablo. Así está hoy la iglesia. Obreros fraudulentos, personas que tuercen las escrituras para beneficiarse a sí mismo. Cuando el Señor nos llamó a nosotros como siervos, porque un pastor es un siervo, un servidor, un esclavo. Jesús dijo: si yo les he dado ejemplo a ustedes y ustedes me llaman Señor y Maestro, y yo le he lavado los pies, dando testimonio de que yo estoy para servir, ustedes tienen que hacer lo mismo. Pastores que se creen reyes, pastores que se creen que están en la supremacía, en lo máximo. Pastores, escuchen lo que el Espíritu Santo habla. Arrepiéntanse y busquen a Dios y sirvan a Dios con agrado y con sencillez de corazón. Por favor, tengamos cuidado. La salvación se puede perder si descuidamos el don que Dios nos dio. ¿Cuál es el don que Dios nos dio? Dirás, son muchos los dones que Dios nos dio. Dios nos dio un solo don, que luego se multiplica. Y por eso luego vienen los dones. ¿Cuál es el don? El Espíritu Santo es el don. La palabra don significa regalo. Hemos recibido como regalo a el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo vienen los dones espirituales, que ese es otro tema. El don de la gracia, el don del Espíritu Santo, el don de la salvación, el don del perdón de Dios, lo hemos recibido por la gracia de Jesucristo, que fue en la cruz martirizado, golpeado, azotado, clavado y muerto y resucitado, para que venga el Espíritu Santo y habite en tu corazón, para que el Espíritu Santo te dirija y te oriente y te guíe a toda verdad y te redarguya de pecado y te convenza de que estás en un camino erróneo y que debes volver a la fuente antigua, al camino verdadero, como cuando Dios le habló a Jeremías el profeta. Detente en el camino, dijo Dios a Jeremías. Diles, deténganse en el camino, pregunten por la senda antigua, caminen por ella. Porque el sendero que ahora están transitando es un sendero, pero no es el camino. Parece el camino, pero no lo es. Hay mucha diferencia entre un sendero y un camino. El camino está allanado, el camino está preparado, el camino está ya listo para caminar, pero el sendero es un sendero que el hombre hace, que se hace andando. Dios ya puso un camino. Jesús dijo: yo soy ese camino. Pero los hombres hacen senderos. Ministros, obreros y pastores, basta de hacer senderos. Volvamos al Señor, volvamos a la palabra de Dios. Dice, versículo 23, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Hay martillos que van a quebrar a los pastores y a toda su iglesia si éstas no se arrepienten. Serán derribadas, serán
hechas muladar, como dice la Biblia, quedarán hechas escombros. Eso significa muladar, escombro. Serán reducidos a escombros, porque el martillo que Dios puso en su mano, que son sus siervos, profetas, ministros, obreros de Dios, siervos verdaderos de Dios, siervos, sirvientes, esclavos del Señor, esclavos de Cristo, que son llamados a ser martillos. Derribarán congregaciones enteras, porque se halló en ellas mentira, falsedad y fraude. Hablemos la verdad, sincerémonos delante de Dios y pidamos perdón al Espíritu Santo y busquemos al Espíritu Santo y volvámonos a Él antes que venga el día del Señor. Martillos, martillos. Vosotros me sois martillos. Yo quebrantaré al pastor, quebrantaré al rebaño, quebrantaré a toda congregación que se levante en contra de mí. Jesucristo dijo bien claramente, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. En el libro de Eclesiastés dice que las palabras dadas por un varón de Dios son como clavos hincados, dadas por un maestro en la congregación. Clavos hincados. ¿Qué pasa cuando te clavas un clavo en la mano? Duele, duele. Así la palabra tiene que dolerte. Prefiero golpearte para que te despiertes y no endulzarte ni suavizarte para que te duermas, porque eso hace el diablo y sus secuaces y sus emisarios, satanistas encubiertos dentro de la iglesia, que te ponen manteca, te suavizan, te acarician. Seguí así nomás, que estás bien así. Tranquilo, seguí en el pecado. Seguí pecando, no pasa nada. Total, 1 o 2 pecados, no pasa nada. Podés hacer pecados, muchos pecados. Total, Dios te guiña un ojo, no pasa nada. Estos son falsos obreros. Un verdadero siervo de Dios te va a golpear, y bien duro, para que te duela. ¿Por qué? Porque es necesario que te despiertes. Para que te despiertes. Voy a dar un ejemplo, porque pareciera que no se entiende lo que dice el Espíritu Santo. Voy a dar un ejemplo. En una oportunidad, un hombre se estaba a punto de ahogar en el río. Otro hombre salta al río y lo quiere ayudar para sacarlo del río para que no se ahogue, porque este hombre no sabía nadar. El hombre, en su desesperación, manoteaba y lo estaba hundiendo a su salvador, aquel que lo quería salvar. ¿Qué hizo este hombre? Viendo que no podía salvarlo, sino que este otro también lo estaba ahogando, eran los dos que se iban a ahogar, este hombre, ¿qué hace? Le da un puñetazo bien fuerte en la cara, y el hombre como que quedó flasheado, por así decir, y quedó desacomodado, y quedó choqueado del golpe que le dio porque no se lo esperaba, y de esa manera lo agarró y lo llevó a la orilla, lo arrastró para salvarlo. Si ese hombre no le hubiera dado un golpe, un puñetazo en su rostro, de seguro que los dos se hubieran ahogado en el río. Así Dios utiliza a los martillos, hombres verdaderamente de Dios, llenos del Espíritu Santo, que golpean duro para que te despiertes. Por eso Dios está hablando fuerte y duro a su pueblo. Muchos me juzgan, diciendo que yo juzgo al pueblo evangélico. Yo no juzgo al pueblo evangélico, pues que hay alguien que juzga, que es el Señor Todopoderoso. Pero Dios me ha puesto como martillo para que despierte al pueblo adormecido, por cuanto lo han anestesiado con el pecado y no quieren despertar de su sueño. Prefiero golpearte para que te despiertes, pero no suavizarte con palabras de engaño y con falsedad para dormirte, porque esto hace el diablo. El diablo no quiere que tú despiertes. Por eso es necesario hablar la verdad. Y si hablando la verdad soy perseguido, y si hablando la verdad soy cuestionado y criticado y difamado, no importa, porque de esa manera persiguieron a todos los profetas que fueron antes. El mismo Jesús fue difamado, criticado y calumniado. Y como si esto fuera poco, fue abofeteado, escupido en el rostro y arrancada fue su barba, coronado de espinas donde chorreaba su sangre, flagelado y golpeado y azotado con azotes que eran escalofriantes. Sus manos y sus pies fueron traspasados. Y en ese dolor agobiante, indescriptible, Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero por qué el Señor dijo perdónalos?
porque estaban injuriándolo, juzgándolo y diciéndole, bájate, bájate de la cruz si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bájate tú de la cruz. Es tiempo de volver a Dios. Los martillos están todos puestos en la mano del Señor y he aquí serán utilizados por Dios para golpear y golpear y golpear y golpear y golpear. ¿Será que despertarás? ¿Será que la iglesia despertará? ¿Será que despertará? Yo me conformo con que despierte aunque sea en el último minuto antes de la venida del Señor. Se alegrará mi alma y se gozará mi corazón con que haya uno que escuche la palabra de Dios. Con que uno escuche la palabra de Dios, mi corazón se goza. Porque no estoy para juzgar, sino para hablar la verdad. No soy aquel que juzga, sino que soy aquel que advierte y que habla y que dice, arrepiéntete. Es hora, es tiempo, es el momento. Debemos buscar a Dios. Martillo me sois. ¿Cuántos martillos hay en las manos del Señor? ¿Eres tú martillo o eres tú manteca? Martillo para afirmar. Manteca, a la simple prueba de fuego te derrites. No quiero ser manteca, quiero ser martillo. ¿Tú qué eres? ¿Manteca o martillo?